Atención, que Estados Unidos rompe sus relaciones comerciales con España. Repito, Washington anuncia la ruptura de relaciones comerciales con España después de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a prestar apoyo logístico a Washington para la operación militar contra el régimen ayatolá a través de las bases militares con las que cuenta el Pentágono en ese país, en España. Tras esos hechos, Donald Trump anunció así, escúchenlo ustedes mismos, la ruptura de las relaciones comerciales. Algunos de los europeos, como España, ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las relaciones comerciales con España. Empezó cuando todas las naciones europeas, a mi petición, debían pagar 5% a la OTAN. España no lo hizo y ahora España, de hecho, dijo que no podemos usar sus bases y está bien, no las necesitamos. Podemos usar cualquier otra. Es una noticia de una enorme trascendencia, sobre todo si nos fijamos en las cifras del comercio que hay entre ambos países son estas. Fíjense, porque la relación comercial es clave entre Estados Unidos y España. Exportaciones de Madrid a Washington por valor de 16.716 millones de euros. Y de Estados Unidos a España por valor de 30.175 millones de euros. Vanessa, ¿era previsible esta reacción por parte de Estados Unidos? ¿Te parece desmesurada u oportuna? ¿Y cómo va a afectar a la economía española? Bueno, yo creo que en medio de una guerra, la reacción de España es prácticamente inconcebible, es decir, es inexplicable como en medio de una guerra como la que estamos viviendo, España se atreve a hacer este tipo de declaraciones y hacerse a un lado cuando Estados Unidos requiere ayuda, es decir, en medio de esta guerra tan evidente, donde ni siquiera los aliados de Irán parecen estar al lado de él o manifestarse públicamente, España parece querer hacerse del otro lado e irse contra Estados Unidos. Definitivamente es una lástima que el gobierno español decida hacer esto porque eventualmente si efectivamente la administración pone en marcha este castigo económico, pues va a afectar a muchos españoles. Vanessa, vamos a ver cuáles son las bases militares con las que cuenta Estados Unidos en España, porque todo esto se ha desatado a raíz de que el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, no permitiera a los aviones militares de Estados Unidos hacer escala en esos dos puntos específicos para cuestiones logísticas, además relacionadas con la carga de combustible. Por un lado, la base naval en Rota, en la provincia de Cádiz, y muy cerca, escasos kilómetros al norte, en la provincia de Sevilla, la base terrestre y aérea de Morón. Una base aérea en la que pues los aviones podrían haber cargado combustible, podrían haberse revisado, haber realizado tareas logísticas, pero Pedro Sánchez le dijo a Donald Trump, no, sus aviones militares que van a atacar al régimen ayatolá no cuentan con autorización para utilizar esta base militar en el contexto de este ataque a los ayatolás. ¿Qué implicaciones tiene que un país que históricamente ha sido aliado de Estados Unidos, que forma parte de la OTAN, no permita a Washington utilizar sus bases militares en ese territorio? España está demasiado confiado de que es la parte de la OTAN, la parte de Europa más alejado de cualquiera de los enemigos tradicionales de Occidente. Es el más alejado de Rusia, es el más alejado dentro de esta coalición que podría estar afectado por una eventual confrontación militar con China, por ejemplo, o con cualquier otro rival, de hecho, en el mundo. Y esa es la razón por la que, citando al presidente Trump, él dijo que Pedro Sánchez dijo que no necesitaban ellos aumentar, como lo hicieron los otros miembros de la OTAN, a 5% su presupuesto. Es algo muy peligroso, sin embargo, para España, porque tarde o temprano pueden necesitar la ayuda de la OTAN, por ejemplo, para contener un posible ataque terrorista proveniente del sur de su frontera, con el cruce que tienen con el continente africano. O no podemos descartar tampoco en estos tiempos de guerra híbrida, alguna acción de desestabilización a toda la Unión Europea proveniente de Rusia misma o proveniente de algún otro país. Entonces, el que España tome esta decisión
Sí, es una mala decisión, a mí me parece, porque a diferencia de la guerra de Irak, en donde verdaderamente no había ninguna justificación, aquel invento que hizo Bush Jr. de las armas de destrucción masiva nunca fue cierta. Sin embargo, en esta ocasión la racionalidad es muy cierta para la amenaza que Irán representa al mundo, particularmente porque abiertamente están buscando un programa nuclear. Entonces me parece que España, al tomar esta decisión, está poniendo un muy mal precedente para el país, que se siente demasiado confiado por su geografía, pero que eventualmente uno nunca sabe, sobre todo en estos tiempos de guerra híbrida, de drones lanzados a distancia, etcétera, lo que le puede ocurrir a España en el futuro. Sí, con una posición además estratégica en el mundo, la puerta de entrada a Europa con el estrecho de Gibraltar, que es clave para el acceso al Mediterráneo, es decir, que es un país también con una gran vulnerabilidad, aunque geográficamente crean que no, como usted también ha explicado, señor Román. Y luego ya vemos la primera consecuencia, la ruptura de las relaciones comerciales. 16.700 millones de euros anuales se movían entre ambos países, en sectores clave como el farmacéutico, el agroalimentario, maquinaria, componentes industriales. Prevén analistas económicos incluso pérdidas de empleo si se materializa y se mantiene en el tiempo esta ruptura de las relaciones comerciales. Pero fíjense, el presidente Trump critica a Estados Unidos por este ataque contra el ayatolá Ali Khamenei, en el que ha sido abatido un dictador criminal que durante casi 50 años ahorcó homosexuales, lapidó mujeres, entre muchas otras cosas. Sin embargo, cuando el presidente del gobierno español era el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, Barack Obama mató a Osama Bin Laden en una operación brillante de Estados Unidos. Obama mató a Bin Laden sin autorización del Congreso y de forma unilateral. Hoy la izquierda critica a Trump por hacer lo mismo que hizo Barack Obama. Pero en aquel momento Zapatero dijo esto. Un terrorista de sus características y en una operación de esa naturaleza es bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción encomendada por el presidente de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para la captura de Bin Laden. Esas son las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando Barack Obama mató a Bin Laden. ¿Por qué pasa esto, Vanessa? A mí de verdad que me resulta frustrante mirar hacia atrás y buscar en la hemeroteca estas declaraciones porque demuestran cierta hipocresía dentro del Partido Socialista o dentro de la izquierda. Vemos ahora a un Pedro Sánchez que ha desatado una crisis económica con Estados Unidos, confrontando con Donald Trump, cuando su mismo partido hace años aplaudió a Barack Obama por hacer lo mismo. Efectivamente, es una cuestión no solo de Pedro Sánchez, sino en general de la izquierda. Acá mismo en el Partido Demócrata estamos viendo a los demócratas, a muchos de ellos, excepto al senador Fetterman, que es mi senador demócrata favorito, pero todos los demócratas acusando al presidente Trump. Y aquí la pregunta es básica, ¿el mundo está mejor ahora que se ha eliminado a Khamenei o no está mejor? Y la respuesta es clara, obviamente el mundo está mejor. Son 47 años de un Irán diciendo muerte a Estados Unidos, son 47 años de un régimen que ha, como tú lo mencionabas, torturado a su población, una situación para las mujeres particularmente de mucho sufrimiento y de unas vidas muy difíciles siquiera de imaginar desde acá, desde Occidente, desde la libertad que nosotros manejamos. Es decir, es un acto que todo el mundo debería aplaudir y que todo el mundo además, si se mira solo desde la seguridad nacional de Estados Unidos y en el caso de España también, desde la seguridad de todos los países de Occidente y de todos los países que son amigos de la libertad, es un logro para la seguridad de todos los países que son amigos de la libertad y que estaban en riesgo, porque en realidad esto podría haber desatado, como lo ha dicho el secretario Marco Rubio y como lo ha dicho el presidente Donald Trump, si se dejaba a este régimen continuar como iba, podría haber desatado una guerra mundial en la cual las consecuencias hubieran sido lamentables para millones de personas, tal vez. Y de momento lo que vemos son consecuencias entre las relaciones de España y Estados Unidos, porque en ese país el presidente del gobierno
no ha querido alinearse con los intereses de Occidente, como se han hecho otros líderes de izquierda, como el primer ministro británico Keir Starmer, que se ha alineado inmediatamente con el presidente Trump. Pedro Sánchez no lo ha hecho y critica a Donald Trump por acabar con el ayatolá, con un hombre que ha ejecutado, se calcula que más de 120.000 personas desde su llegada al poder. Ejecuciones sumarias, absolutamente ilegales y sangrientas. Vemos en Europa dos reacciones, la de España por un lado, pero también la de otros países como Alemania. Hoy su canciller, Friedrich Merz, se ha reunido con el presidente Trump en el despacho Oval y ambos han mostrado su buena sintonía y sus objetivos en común. Simplemente nos están facilitando la situación. No les estamos pidiendo que desplieguen tropas ni nada por el estilo, simplemente son un país respetado. Tengo una muy buena relación con Alemania, en particular ahora con este líder, con este nuevo líder. Creo que es un líder excelente. Como dije, en Alemania estos últimos 2 días hemos apoyado a Estados Unidos e Israel para que se deshagan de ese terrible régimen terrorista. Esperamos con ansias el día después y debemos hablar sobre la estrategia, lo que seguirá después de la salida de este régimen, y debemos elaborar estrategias para toda la región. Señor Román, nos quedan apenas 30 segundos de este bloque, pero quiero conocer su opinión sobre este encuentro en el despacho Oval. Alemania se alinea con el presidente Trump, gana influencia y se compromete también a prestar su capacidad contra el régimen ayatolá frente a una España que en estos momentos parece tener otros intereses, ¿no? Sí, Alemania es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Friedrich Merz tiene muy bien la brújula colocada de quiénes son los enemigos de Occidente y quiénes son los amigos. Y claramente Irán está en el bando de los que están atacando Europa porque son los principales proveedores de armas de todo el mundo, solo después de China, aunque China lo oculta con otros componentes. Pero es uno de los principales proveedores de Rusia, atacando a su vez a Europa. Entonces Friedrich Merz no tiene el miedo que tienen estos otros líderes europeos que han dudado tanto por algo que ellos mismos han causado también, que es la entrada de cientos de miles de personas provenientes del mundo musulmán que finalmente temen que puedan hacer lo que los pakistaníes, los chiitas pakistaníes hicieron en contra de un consulado de Estados Unidos en ese país, que fue atacarlo a piedras e intentar entrar a la fuerza solo por la muerte de Jamenei. Entonces, al final del día, Friedrich Merz, creo, se ha mostrado como una voz cuerda, sensata, y lo que debería seguir para el resto de los líderes europeos es seguir precisamente esto. Y Merz no es lo que denominan extrema derecha, como se denomina a otros sectores dentro de la propia política europea. Entonces, creo que es un ejemplo de lo que países como España deberían seguir. Esto es Club de Prensa Washington, transmitiendo en vivo desde el Capitolio de los Estados Unidos de América, 2:20 de la tarde. ¿Qué decía Trump sobre Irán hace 20 años? ¿Qué decían demócratas como Hillary Clinton entonces? Uno de los dos ha cambiado su discurso. Lo vemos a la vuelta, ya regresamos. NTN 24, el canal de las Américas. 2:25 de la tarde, seguimos en transmisión desde el Capitolio de Estados Unidos, un lugar al que está a punto de llegar el secretario de Estado Marco Rubio, acompañado del secretario de Guerra Pete Hegseth. Ambos informarán a legisladores sobre la operación militar contra el régimen de Ali Jamenei. Queremos hacer memoria y activar en Club de Prensa la máquina del tiempo. Vamos a encenderla junto a Esteban Román y Vanessa Vallejo, que nos acompañan hoy en este programa. Repasemos qué decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace más de 2 décadas sobre Irán y sobre un posible ataque a los ayatolá. Es absolutamente ridículo que este país se quede de brazos cruzados y permita que países como Irán retengan rehenes. En mi opinión es horrible y no creo que lo hicieran con otros países. Sinceramente no creo que lo hicieran sin el apoyo del país. ¿Usted defiende que deberíamos haber entrado allí con tropas, etcétera, y haber sacado a nuestros chicos? Sí, lo creo firmemente. No creo que haya ninguna duda al respecto. No tengo ninguna duda. Que es un régimen horrible, decía el presidente Trump en aquel momento, que estaba dispuesto a poner tropas si era necesario y, por supuesto, a un ataque contra los ayatolás. Bueno, pasadas más de 2 décadas, su discurso no solo es que no haya cambiado, es que lo que acaban de ver podría incluso interpretarse como una predicción, porque ha cumplido con esos principios que ya defendía entonces.
Bien, veamos ahora lo que decía en ese mismo tiempo Hillary Clinton. Quiero que los iraníes sepan que, si soy presidente, atacaremos Irán, sea cual sea la fase de desarrollo en la que se encuentra su programa de armas nucleares en los próximos 10 años, durante los cuales podrían considerar tontamente lanzar un ataque contra Israel. Seríamos capaces de destruirlos por completo. Bueno, Hillary decía que si era presidente de Estados Unidos iba a atacar Irán. Vanessa, ahora los demócratas critican un ataque a Irán que el propio Partido Demócrata prometió a través de Hillary Clinton que lo haría o que estaba dispuesto a hacerlo. Un ataque al régimen iraní, mejor dicho, no a Irán. Desde Washington han sido claros en defender al pueblo iraní y en hablar de un ataque al régimen. Vemos a un Donald Trump que no ha cambiado de principios y a una Hillary Clinton que dos opciones, o mintió o, como diría Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, cambió de opinión. ¿Tú qué crees? Pues yo lo que creo que estamos viendo es un episodio, un nuevo capítulo en furia de los demócratas contra el presidente Donald Trump. Simplemente todo lo que haga el presidente Donald Trump para ellos va a estar mal. Efectivamente, de nuevo el asunto aquí es que acabamos de ver cómo se elimina a uno de los peores criminales y una de las peores amenazas, no solo para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino para el mundo entero, y los demócratas están enojados. Y no solamente al líder, a Khamenei, sino también a casi 50 hasta ahora, según los registros que han dicho la Casa Blanca y también el gobierno israelí, de los más feroces, sanguinarios, terribles criminales del régimen iraní. Es una situación efectivamente para aplaudir. Ahora, yo entiendo que haya personas que de pronto se sienten un poco angustiadas con qué puede venir después, pero lo que sea que venga después no va a ser peor que Khamenei, no va a ser peor que una situación después de que eliminan a toda la cúpula de estos sanguinarios y después de que tienes por primera vez en 47 años la posibilidad real sobre la mesa, tangible, de cambiar el panorama en Medio Oriente y de tener un Medio Oriente muchísimo más pacífico, y con los supuestos aliados de Irán, como que podíamos decir que de pronto Rusia o que China iban a decir algo, en realidad muy callados al respecto, con un Estados Unidos habiendo mostrado su superioridad absoluta en esta operación. Sin duda, sin duda. Vanessa, también me gustaría saber o intentar entender, Esteban, si el Partido Demócrata está criticando esta operación mayoritariamente, como nos apuntaba Vanessa, algún senador la ha defendido. Si la están criticando mayoritariamente porque la ha ejecutado Donald Trump o porque realmente tienen argumentos para criticarla. Creo que en el campo demócrata, tanto en el republicano, hay un poco de los dos. Si vemos los miembros del Partido Republicano que han atacado esta acción, lo han hecho sobre todo en el sentido de que el presidente de Estados Unidos necesita aprobación del Congreso. Por ahí ha ido también un ala del Partido Demócrata. Los más radicales, los Alexandria Ocasio-Cortez y otros del tipo, más bien se van por el lado del peligro de intentar cambiar un régimen en el Medio Oriente, de los abusos de Estados Unidos, de que se repita otro Gaza. Entonces realmente tenemos un umbral muy amplio de reacciones de rechazo a la intervención militar dentro de los demócratas mayoritariamente, pero incluso dentro de un pequeño sector del Partido Republicano. Debo decir que el que más me preocupa de todos esos es el sector dentro del Partido Republicano que parece ser un ala casi hablando por el Kremlin, particularmente el republicano Massie, el senador, y la legisladora Luna, que son dos que extrañamente siempre se oponen a todas las intervenciones en contra de los aliados de Rusia. Por ahí podemos sospechar otras cosas. El punto es que creo que no debería haber dudas sobre que Irán era incorregible.
incorregible vía la diplomacia, incorregible vía pláticas, darle concesiones como lo hizo Obama, que fue un pésimo trato el que Obama alcanzó con ellos para permitirles un cierto desarrollo de energía nuclear supuestamente pacífica. Pero lo que no debería haber duda es que no había otra forma de lidiar con el régimen iraní. En lo que puedo conceder que puede haber dudas, pero todavía no ha revelado todas sus cartas el gobierno estadounidense, es dónde está el día posterior, el plan B, una vez que se derroque por completo al régimen iraní. El único problema que puede causar todo esto es el hecho de que Donald Trump explícitamente habló de un cambio de régimen, y para cambiar de régimen es muy difícil hacerlo sin botas en el terreno, algo que el público estadounidense difícilmente aceptaría. Es por eso que necesitan a un Delcy Rodríguez iraní, y eso está por verse qué tanto lo pueden conseguir. Delcy Rodríguez, que tanto quiso al régimen iraní, y allí fue de visita en 2015 con el hijab a mantener encuentros con los jefes de ese régimen barbárico, absolutamente. Bueno, hemos escuchado lo que decía Hillary Clinton hace años, lo que decía Donald Trump, pero ¿qué hay de Joe Biden y Kamala Harris, los últimos líderes del Partido Demócrata? No hace tanto, hace solo 2 años, se referían así al régimen de Irán, o mejor dicho, le hacían esta advertencia. Estas eran las palabras que le dedicaron y las acciones que tomaron en contra del régimen. ¿Cuál es su mensaje a Irán? No lo hagan. Señor presidente, su mensaje a Irán en este momento. No lo hagan. Que no actuaran, es lo que le pedían. A eso se limitaron, a pedirle a un régimen asesino, que llevaba 47 años en el poder, que ha ejecutado a más de 120.000 personas de forma sumaria, que ha matado a más de 40.000 manifestantes en 1 mes y medio. Antes de estas últimas masacres, Joe Biden y Kamala Harris confrontó a ese régimen pidiéndole que por favor no atacara, que no lo hiciera, que por favor no ataque. Donald Trump le confrontó, sin embargo, de esta otra forma. Vean. Vanessa, era necesario, ¿no?, este cambio desde el Pentágono. Era necesario tomar acciones militares contra el régimen ayatolá porque estaba claro que las advertencias que hicieron en su día, muy prudentes, Kamala Harris, Joe Biden, no sirvieron de mucho. Efectivamente, es un régimen que lleva años, décadas engañando a presidente tras presidente, diciendo que van a cumplir acuerdos y efectivamente no lo hacen. Es un régimen que aun cuando decía que iba a cumplir las cosas, incluso es difícil poder corroborar que efectivamente sí iba a cumplir lo que estaba haciendo. Y eventualmente iba a pasar lo que todos sabemos que iba a pasar, es decir, hoy el presidente Donald Trump y ayer el secretario Rubio decían venía una guerra y todos sabemos eso. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, hace como una semana en un programa una reportera en Israel le preguntaban que cuál era la percepción de la gente en Israel sobre lo que podía venir y ella decía, todos aquí saben que va a estallar la guerra, y en realidad todos sabíamos que esa guerra iba a estallar. Ahora la pregunta en realidad era, ¿se tomaba una decisión antes de que esa guerra estallara y fuera Irán el primero en dar el golpe, quién sabe matando a cuántas personas y en dónde? Se permitía que fuera Irán el que tuviera el tiempo necesario para desarrollar quién sabe qué arma nuclear, quién sabe qué misiles balísticos, o se atacaba antes de que eso pudiera pasar. Entonces, efectivamente, quienes digamos que estamos preocupados o quienes estén preocupados por la seguridad internacional, por la seguridad del mundo libre, yo creo que a pesar de lo complicada que es esta situación y las preguntas que puede haber, hay que agradecer que efectivamente en este momento hay una administración que tiene el carácter para hacer esto, porque sí que es una decisión difícil de tomar, y yo creo que afortunadamente llegó una administración con el carácter para hacer esto, porque si no, efectivamente Irán iba a tener el tiempo para quién sabe qué arma desarrollar y quién sabe qué ataque hacer antes de que alguien los frenara.
en realidad frenarlos, pues. Y bien lo dijo Marco Rubio ayer, en este mismo espacio donde nos encontramos, el Capitolio de Estados Unidos, el secretario de Estado dijo, si no los hubiéramos detenido ya, ¿hasta dónde habrían llegado si hoy cuentan con misiles de largo alcance? Es la marcha del